We're going to talk for a few minutes about the law of sacrifice. Vamos a hablar por unos minutos sobre la ley del sacrificio. You know, in 1997, our equipped team visited India. En el año 1997 nuestro grupo de EQUIP visitó India. We experienced some marvelous ministry in that country. Tuvimos un ministerio maravilloso en ese país. We had set up a meeting with Mother Teresa when we went over, Nosotros tratamos de tener una reunión con la Madre Teresa, but she died about 3 months before we got there. pero ella falleció 3 meses antes de que llegáramos. We decided to visit her place of ministry in Calcutta anyway. Tratamos de visitar su trabajo y su ministerio en Calcuta de cualquier manera. It was a very moving experience for me. Fue una experiencia conmovedora para mí. There were no flashing lights or big signs, No había ni grandes signos, ni había luces multicolores, but it was in this place tucked away behind the streets that she ministered to the poor in Calcutta. pero estaba ahí en la parte pobre de Calcuta, ministrando a los más pobres. Her story is a marvelous story. Su historia es maravillosa, She's kind of a hero for me. es una heroína para mí. You know, she was a teacher and a principal in a school for girls in Calcutta. Ella era una maestra en una escuela muy importante en Calcuta, But as she worked in the school, she would look out the windows and see the poor. pero ella miraba por las ventanas de la escuela y veía a los pobres. And she was moved by what she saw. Ella fue conmovida por lo que veía. Finally, she went to the priest of the school and said, "Father, I've got to go out there and serve these poor people." Finalmente ella fue al capellán, al cura que estaba a cargo de la escuela, al director, y le dijo: Padre, yo tengo que ir a los pobres, yo no puedo estar así. She said, "I see Jesus on the faces of these poor." Yo veo a Jesús en la cara de esos pobres. He would not let her go. Y él no le quería permitir salir. But she kept talking to him over the weeks and months Pero ella continuó hablándole durante semanas o meses, until finally she left. hasta que al fin ella fue. She left without any funding, any finances, Ella no tenía ningún financiamiento, no tenía ayuda monetaria ninguna de parte de los curas, or encouragement or support. ningún apoyo gubernamental ni eclesiástico. Her goal was to just pick up the bodies of the people who were dying on the streets of Calcutta Su meta era tomar a los cuerpos de aquellos que estaban muriendo en las calles en Calcuta, and so that they at least could die with some dignity. y cosa de que pudieran morir, pero morir con dignidad. Soon this idea caught on. Pronto esta idea realmente prendió. Others began to join her. Otros empezaron a acompañarla. Calcutta is a city that has many people dying on the streets. Calcuta es una ciudad que tiene mucha gente muriendo en las calles. In fact, while we were there, we noticed every morning a truck drove through the streets. Y nosotros cuando estuvimos ahí vimos que un camión venía por la ciudad, To pick up the corpses of those who had died in the que night. venía a levantar los cuerpos de los muertos que habían muerto en la calle. But that's the city where she chose to serve. Pero esa es la ciudad que ella eligió para servir. In 1979, she won a Nobel Peace Prize. En el año 1979 ella ganó el Premio Nobel de la Paz. She won a Nobel Peace Prize doing things that you and I avoid. Ella ganó el Premio Nobel de la Paz haciendo cosas que usted y yo no haríamos. And by the time she died in 1997, Y para el tiempo en que ella murió en el año 97, she was leading the largest order of its kind. ella estaba como líder de la orden más importante de monjas de la época. She would make speeches at major universities around the world. Ella podía ser la oradora en las universidades más importantes del mundo. She would stand in front of politicians Ella podía pararse delante de los políticos and disagree with their politics. y no estar de acuerdo con sus planes políticos. Everyone would listen to her. Todo el mundo le escuchaba. Now let me tell you what I think. Déjenme que les cuente lo que pienso. I don't think Mother Teresa ever woke up one morning and said, "I think I'm going to be a great leader now." Yo no creo que la Madre Teresa se levantó una mañana y se sintió iluminada y dijo: ahora voy a ser la gran líder que necesitan los pobres. But she was a good leader, wasn't she?
Pero ella fue una gran líder, sin duda. I believe she was a respected leader, a leader people listened to, Yo creo que ella era una líder respetable, una líder a quien la escuchaban because of what she sacrificed. por su sacrificio. Mother Teresa personified the law of sacrifice. La Madre Teresa personificó la ley del sacrificio. On the road to success for any leader, En el camino al éxito de cualquier líder there are choices we must make to give things up hay elecciones que tenemos que hacer para llegar a eso that would prevent us from getting to our destination. y que pueden prevenirnos de llegar a nuestra destinación. At the destino. beginning of the journey, God asks us to give up our sins. Al principio de nuestro camino, Dios nos tiene que hacer que dejemos nuestros pecados. But eventually he starts calling us to give up options in our life. Pero continuamente Él nos da opciones en nuestra vida. Things that we could do and still be a Christian, Cosas que nosotros podemos hacer y todavía ser cristianos. but he challenges us to give them up Pero el Señor nos desafía para que lo demos. because you have to give up to go up. Porque debemos dar para recibir y para subir. That's what the law of sacrifice teaches. Eso es lo que la ley del sacrificio nos enseña. I think one of the greatest biblical examples of this is Moses. Yo creo que uno de los ejemplos más importantes de esto en la Biblia es Moisés. Moses, if you remember, grew up in a palace in Egypt. Moisés creció en un palacio en Egipto. In fact, the book of Exodus tells the story. Sin duda el libro de Éxodo cuenta la historia. He was a prince in Egypt. Él era un príncipe en Egipto. He had all the luxuries of a king's life. Él tenía todos los lujos de un rey. But once he found out he was a Hebrew, Pero una vez que él se dio cuenta que era un hebreo, he began to embrace the cause of the Jewish slaves in Egypt. él abrazó la idea de ser un hebreo y de tener su libertad. Do you remember the story? ¿Se acuerda de la historia? He killed an Egyptian. Él mató a un egipcio. He decided, staying in the king's palace, he could pursue the goal of freeing the Hebrews from the Egyptian rule. Claro, si se hubiera quedado en el palacio, hubiera logrado la meta de liberar al pueblo, ¿no? But God said, Moses, I can't leave you in the palace to do this job. Pero yo no puedo vivir en el palacio, dijo Moisés. Moses eventually fled into the wilderness Al fin él se escapó al desierto and spent 40 years in the desert y gastó 40 años en el desierto, preparing for his ministry. preparándose para este ministerio. You think your time as a student was long. Usted a lo mejor piensa que su tiempo de preparación fue largo, 40 years in the desert. 40 años en el desierto. God was softening him and breaking him, Dios es soberano giving him a shepherd's heart y le dio a él un corazón de pastor instead of a murderer's heart. en vez de un corazón de un asesino. Things were going to have to be different. Usted tiene que pensar que tiene que ser diferente. In the palace, he took matters into his own hands. En el palacio él tomó el hombre en sus propias manos. God wanted a different kind of leader out of El Moses. Señor quería una clase diferente de líder. And so Moses begins to give things up. Así que Moisés empieza a dar cosas. His lifestyle, Su forma de vivir, the life in the palace, deja la vida en el palacio and in 40 years, God has him ready. y después de 40 años Dios lo tiene listo. And the Bible says Moses, rather than enjoying the pleasures of sin for a season, gave it up in order to pursue the call of God in his life. Y la Biblia nos dice que él dejó todo para seguir lo que Dios le mandó. Look at your notes for just a moment. Por favor, fíjese en las notas. Moses had to give up a number of things. Moisés tuvo que dejar algunas cosas. Some were internal, some were external. Algunas eran internas y otras eran externas. Number one, he gave up pride, La primera cosa que hizo, él dejó el orgullo self-sufficiency, if you will. o la suficiencia personal. Number two, he gave up his impatience. Segundo, él dejó la impaciencia. He wanted to do God's will his way. Él quería hacer hacer como Dios quería When he murdered the Egyptian. y no como antes que realmente mató al egipcio y tuvo.
By the way, that's the number one most acceptable sin in the church today, I believe. Y dice que este es uno de los pecados aceptados en la iglesia hoy. Doing La God's, impaciencia, haciéndose lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. doing God's will our way. Haciendo lo que Dios quiere a nuestra manera. Third, he gave up money. La tercera es, él dejó el dinero, He gave up status. él dejó el estatus, He gave up control. él dejó el control, He gave up his self-sufficiency. él dejó su suficiencia personal, He gave up the popularity of being a king's son. él dejó la popularidad de ser el hijo del rey, He gave up time. él dio también tiempo, 40 years in the wilderness. 40 años en el desierto. It was God's seminary for him. Fue el seminario de Dios para Moisés. Number 9, he gave up comfort. Noveno, dejó la comodidad. He gave up his identity. En el décimo dejó la identidad, He gave up familiar surroundings. dejó el entorno familiar And he gave up possessions. y dejó las posesiones. Let me ask you a question. Déjeme que le haga una pregunta. I think you understand what I'm saying. Yo creo que me entienden. What are you willing to give up to be the leader God's calling you to be? Yo quiero hacerle la pregunta es, ¿qué está dispuesto usted a dejar para ser el líder que Dios quiere que usted sea? If you succeed without sacrifice, Si usted tiene éxito sin sacrificio, it means that someone before you made the sacrifice. significa que alguien antes que usted hizo el sacrificio. And if you sacrifice and don't see success, Así, pero si usted se sacrifica y no ve éxito, then someone following you will reap the benefits of your sacrifice. pero evidentemente alguien que lo sigue a usted va a tener el éxito. Nothing significant is ever accomplished without some sacrifice. Ninguna cosa significante llega a ser a menos que haya el sacrificio de alguien. We don't just coast into a place of great fruit and success and victory. No podemos llegar a tener gran éxito y gran victoria sin sacrificio. So what are you willing to give up ¿Qué está dispuesto a dejar to be who you're called to be? para tener este llamado? Later in Moses' story, we read about what enabled him to give it all up. También nosotros viendo la historia de Moisés vemos que le permitió a él llegar a ser el líder. In Exodus chapter 2, 3, and 4, it tells the story. En Éxodo capítulo 2, 3 y 4 nos cuenta la historia. He meets God at a burning bush. Lo encuentra Dios en la zarza ardiendo. And they have a conversation. Tiene una conversación. This conversation illustrates what Moses was being called to sacrifice in order to fulfill the calling. En esa conversación, sin duda, Dios le dice qué es lo que tiene que sacrificarse. Number 1, Número uno, he was alone with God. él estaba solo con Dios. God took Moses away from what he had leaned on for security. Él estaba lejos de lo que él había creído que tenía como seguridad. He removed all the distractions Él sacó todo lo que podía distraerlo and everything familiar. y cada cosa que le era familiar. You see, when there's something or someone familiar in our life, we tend to depend on them. Cuando hay algo familiar o alguien familiar en quien podemos depender, dependemos más de él que de Dios. Sometimes God removes pleasures and people from our life. A veces Dios saca cosas que nos dan placer y hasta gente de nuestras vidas. What are you willing to give up? ¿Qué está dispuesto a dar para tener la victoria como líder? On that day at the burning bush, Moses was completely alone with God. A ese día, frente a la zarza ardiendo, Moisés estaba solo con Dios. Number 2, Número 2, he was not only alone with God, he was honest with God. él no estaba solo con Dios, sino él también fue honesto con Dios. As he stood at the burning bush, there was no sign of self-righteousness. Ahí cuando estaba delante de la zarza ardiendo, no había ningún signo de justicia propia. What a contrast between that day and years before when he slew the Egyptian. Qué contraste entre ese día y el día que él mató al egipcio. Moses at one time thought he was going to be the savior of Israel. Un día Moisés creyó que él iba a ser el salvador de los israelitas. But now when God calls him to the burning bush, he's even afraid to take a step. Y ahora cuando el Señor lo llama en la zarza ardiendo, él tiene miedo hasta de tomar el paso.
He talks about his weaknesses. Él habla de sus debilidades. God finally had him in a place where there was no self-promotion, Dios lo lleva a un lugar donde no tiene promoción no, personal, no self-sufficiency, no hay suficiencia personal, no self-justification, no hay justificación personal or self-righteousness. o justicia propia. What are you willing to give up? ¿Qué está dispuesto a dar? The third thing we see about Moses was he was hungry for God. La tercera cosa es que él tenía hambre de Dios. Honestly, I believe God had to get Moses into a very hungry place, spiritually speaking. Vemos aquí que Dios lo tuvo que llevar a Moisés donde él tuviera hambre de Dios. 40 years earlier, Moses really wasn't hungry. 40 años antes Moisés no estaba realmente con hambre de Dios. In fact, he was full. Al contrario, estaba demasiado lleno. But now, after 40 years, Moses was ready to submit. Pero ahora, después de 40 años, él estaba listo para someterse. And the fourth thing we learn about Moses, Y la cuarta cosa que leemos de Moisés, he was not only alone with God él no sale solamente solo con Dios and honest with God y honesto con Dios and hungry for God. y hambriento de Dios, I believe in chapter 4, he is broken by God. pero él es quebrantado por Dios. God breaks him of his self-life. Dios lo quebranta en su yo. This is an interesting phenomenon in leadership. Y esto es un fenómeno interesante en el liderazgo. God wants to build you into a bold and confident leader. He does. Él quiere transformarlo en un líder de coraje y de valor. But I believe the boldness he wants is a broken boldness. Pero él quiere que ese valor y ese coraje nazca de un quebrantamiento. It's not self-confidence. No es confianza en sí mismo. Moses went into Egypt with a confidence completely in God, but fully ready to lead. Él cuando fue a Egipto tenía confianza en Dios. Pero ahora fue a Egipto con una confianza plena en Dios. And as my brother Kevin mentioned earlier today, Y como el hermano Kevin mencionó antes, God has to eventually break us y to use Dios us. eventualmente tiene que llevarnos a esto to use us deeply. para usarnos profundamente. I can remember 2 seasons of my ministry where God took me through a broken time. Yo me acuerdo de two seasons. 2 times in my Do- life. dos veces en mi vida que Dios me quebrantó. One happened in 1987. Uno en 1997. I had been a pastor for 8 years, Yo fui pastor por 8 años and I was doing very well as a pastor. y me iba bien como pastor. The crowd was large, Había una buena congregación, the budget was up, las finanzas iban para arriba and the excitement was high. y también había un buen espíritu. But one night I drove home drove home after a day of ministry, Y después de un día de ministerio llego a casa and my wife was not there at the door to greet me. y mi esposa no estaba en la puerta para encontrarme. Usually she's there to greet me. Generalmente ella está en la puerta para encontrarme. Well, I looked at my watch and it was rather late. Y yo miré a mi reloj y era tarde. So I thought maybe she's inside, Tal vez ella está dentro, getting ready for bed. está lista para acostarse. Well, I walked through the kitchen and the family room and I didn't see her. Entré a la cocina, al resto de la casa no la encontré. Soon I walked into the bedroom to see if she'd already gone to bed, Fui al dormitorio a ver si estaba en cama and I noticed she did. y me di cuenta que estaba en cama. But when I leaned over to see if she'd fallen asleep, Pero cuando me incliné hacia ella para ver si estaba durmiendo, I recognized that she was wide awake, me di cuenta que ella estaba bien despierta and her face was filled with tears. y su cara estaba llena de lágrimas. She'd been crying for some time. Ella había estado llorando por un tiempo largo. I didn't know what was wrong. Yo no sabía qué había pasado. I said, honey, tell me what's wrong. I'll fix it. Querida, ¿qué pasa? Yo quiero arreglar esto. Come on, just tell me. I will fix it. Por favor, dime. This is a typical husband. Es un típico esposo, ¿verdad? I notice only ladies are laughing. Me doy cuenta que hay algunas hermanas que están riéndose. Well, she sat up in bed Ella se sentó en la cama and she said, Tim, that's El- just it. Nothing happened today. y
Tim, es justamente lo que pasa, nada pasó hoy. I still didn't understand, so I said, Ahí what do you yo mean? me senté y no le entendí. What do you mean? ¿Qué significa? Well, she thought for a moment Ella estuvo pensando por un tiempo. because she was about to be very honest with me Ella quería ser muy honesta conmigo about my leadership. acerca de mi liderazgo. And you need to understand that my wife is a very kind person. Y mi esposa es una persona muy cariñosa, muy buena. So the words she was about to say were more difficult for her to say than it was for me to hear. Así que lo que ella tenía que decirme era mucho más difícil para ella decirlo que yo escucharlo. Here's what she said. Y esto es lo que me dijo. She said, Tim, you are such a great pastor. Tim, vos sos un gran pastor. Everyone loves you at the church. Todos te quieren en la iglesia. But she said, no one is pastoring our home right now. Pero nadie está pastoreando nuestro hogar en este momento. There's no leader here. No hay líder acá. And she said, I don't know what I'm going to do. I feel like a single mother. Y yo realmente me siento como una madre soltera. Well, I am pretty good at arguing, but I had nothing to say. Yo soy bastante bueno cuando entro a discutir y a negociar, pero ahora no tenía palabras. I was stunned. Me quedé duro. In fact, we both just sat on that bed that night and just cried together for quite a while. Y bueno, me senté en la cama y estuvimos llorando juntos. She was right. Y ella tenía razón. As a typical man, I had gone off and done my job very, very well. Como un típico hombre hice mi trabajo muy bien hecho. But God was teaching me a lesson. Pero Dios estaba enseñándome una lección. The lesson is, if it doesn't work at home, don't export it. Y la lección es, si no anda bien la casa, no la exporte. Amen? Well, that took me into about a 3-month period of time where I was very broken. Y eso me llevó por 3 meses en que yo realmente estuve quebrantado. In fact, I made 2 major decisions that night. Y yo hice 2 decisiones muy importantes en mi vida esa noche. First, I decided that my wife was going to be my number 1 parishioner. Y primero que mi miembro número 1 de la iglesia iba a ser mi esposa. In other words, if no one else was ministered to, I would make sure she got ministered to. Si ninguno iba a ser ministrado, por lo menos ella iba a ser ministrada antes que cualquier otro. Amen? And number 2, I decided that I was going to find out what it meant to be a spiritual leader. Y segundo, que yo iba a tratar de aprender lo que significaba ser un líder espiritual. I never had a seminary class on that subject. Yo nunca tuve una clase en el seminario acerca de eso. And in my next 3 or 4 months of learning, I was terribly broken by God. Y en esos 3 meses yo fui quebrantado por el Señor. But I came out of that experience with a broken boldness. Pero el Señor quebrantó mi coraje y mi valor. In fact, I drew the conclusion that a spiritual leader is simply one who assumes responsibility for the health and development of his relationships. Y me di cuenta que un líder sano asume la responsabilidad por sus relaciones y la gente con quien tiene influencia. I believe that probably everyone in this room could tell stories about how God has taken them through a breaking time. Y yo creo que muchos de ustedes aquí podían contar historias de cómo Dios los toma y los toca y los quebranta. But you see, brokenness is either voluntary or involuntary. El quebrantamiento es voluntario o involuntario. You can choose to say, God, break me. I'm surrendering to you. I'm giving this up. Usted puede decir, Señor, quebrántame, yo me entrego totalmente a ti. Or he'll bring circumstances into your life and he'll do it for you. O Él trae circunstancias en su vida que lo llevan a tomar esa decisión, As in Moses' case. como en el caso de Moisés. I want you to notice that this is a paradox of leadership in the kingdom. This is a paradox. Esta es una paradoja de el liderazgo en el reino. That the more we give up, the more we go up. Cuanto más damos, más ascendemos. It is only in dying that we live. Es solamente muriendo que vivimos. It's only in giving that we receive. Es dando que recibimos. It's in surrender that we gain victory.
Es haciendo la entrega que ganamos victoria. Do you remember the day that Jacob wrestled with the angel of the Lord all night long? ¿Se acuerda cuando Jacob estuvo con el ángel luchando toda la noche? Do you remember that? Finally, at the end of the wrestling match, the angel breaks him right here at the hip. Y al final, el ángel lo hiere aquí en la cadera. By the way, the angel broke him at the strongest part of his body. El ángel lo dañó, lo hirió en la parte más fuerte de su cuerpo. God will often break you at the strongest part. Y muchas veces Dios nos quebranta en la parte que nosotros creemos más fuerte, más dura Of your leadership. de nuestro liderazgo. And finally, when the angel has Jacob pinned to the ground, Y al fin el ángel lo tiene agarrado al suelo the angel asks a very interesting question. y el ángel le hace una pregunta muy interesante He says, "Who are you?" y le pregunta, ¿quién eres tú? That's an odd question. Es una pregunta medio tonta, ¿verdad? Do you think God did not know who he was fighting? ¿Acaso Dios no sabía con quién estaba peleando? No, God knows everything. Dios sabe todo. I believe the angel was asking the same question that Jacob had been asked for 20 years. Yo creo que Dios estaba haciendo la misma pregunta que Dios le estaba haciendo a Jacob durante 20 años. Do you remember 20 years earlier? ¿Se acuerda 20 años antes? His father asked him, "Who are you?" El padre le preguntó, ¿quién eres tú? And he lied. Y él mintió. He said, "I'm Esau." Yo soy Esaú. And he had been lying for 20 years, Y él, deceiving. y él estuvo mintiendo por 20 años. And now the angel asked him the same question. Who Y are ahora you? el ángel le pregunta la misma pregunta. And finally this night, he says honestly, "I am Jacob." Y ahora sí, honestamente, él le dice al ángel, yo soy Jacob. Do you know what the name Jacob means? ¿Usted sabe lo que la palabra Jacob significa? It means deceiver, supplanter, conniver. Significa suplantador, engañador. He was finally honest and broken. Era honesto. And then the angel says something very, very interesting to him. Y en ese momento el ángel le dice algo muy interesante. Remember, Jacob is pinned on the ground. Piense que Jacob está agarrado y tirado al suelo. And the angel looks down at him and says, "You have prevailed." Y el ángel le dice, tú has ganado. Why could he say that? ¿Por qué le dijo eso? Because you see, when you finally give up, you go up. Porque finalmente cuando usted da, gana. Brokenness leads to great victory. Que el quebrantamiento lleva a grandes victorias. But the best brokenness is our voluntary, as leaders, is our voluntary brokenness, where we surrender issues to God. Pero la mejor forma de quebrantamiento es el quebrantamiento personal que uno se hace delante del Señor. And let him have his way. Y dejar que Dios, ese voluntario, el quebrantamiento voluntario delante del Señor, y dejar que Dios siga la obra. Think about great leaders in the scripture. Piensen en los grandes líderes de la Escritura. Abraham was willing to pioneer a whole new nation, but he gave up all the pleasures and riches that he had. Abraham tenía grandes planes, pero él estaba dispuesto a dejar todas las grandes riquezas para tener. He didn't even know where he was going. Él no sabía ni dónde iba a ir, He gave it up. y lo dejó. Nehemiah gave up the life in the palace Nehemías dejó la vida en el palacio to build a wall around Jerusalem. para hacer el muro alrededor de Jerusalén. Esther risked her life to save the Jewish race. Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo. And the disciples of Jesus left their nets to follow him. Y los discípulos de Jesús dejaron sus redes para seguirle. Jesus didn't say, "Just give up 10%. Jesús no le dijo, deje el 10%. He said, "If anyone would come after me, Si alguno viene en pos de mí, deny yourself, niéguese a sí mismo, take up your cross, tome su cruz and follow me." y sígame. You give up to go up. Tómelo para seguir. Now you see, leaders who actually give up actually gain credibility. Aquellos líderes que se entregan, que hacen una entrega completa, ganan credibilidad. Remember Mother Teresa? ¿Se acuerda de la Madre Teresa? She could speak at Harvard University, Ella podía hablar en la Universidad de Harvard
and have professors and doctors listening to her every word Y los profesores y los doctores de Harvard la escuchaban cada palabra que decía, because she was willing to give up everything. porque ella estuvo dispuesta a dejar todo. When you are willing to sacrifice, Cuando usted está dispuesto a sacrificarse, you gain credibility, like coins in your pocket. usted gana credibilidad, como las monedas en su bolsillo. Every time you as a leader make a wise decision like that, Cada vez que es un líder, usted toma una decisión and people see your sacrifice, y ve su sacrificio, you gain a coin in your pocket. usted gana una moneda en su bolsillo, They put one in there. usted pone uno más. Every time you exhibit poor leadership, Cada vez que usted expone un liderazgo que no es bueno, you refuse to sacrifice. usted se niega a sacrificarse, You refuse to pay the price. se niega a pagar el precio, They take a coin away. ellos sacan una moneda del bolsillo, You don't realize it's la happening. pierde, But soon, you may Pero lose all pronto. your coins. pronto se queda sin monedas. And I've watched pastors go into board meetings before, Y yo he visto a pastores ir a juntas and they want to try some new ministry or new program, y quieren empezar un nuevo programa, un nuevo ministerio, and no one's willing to follow. y ninguno está dispuesto a seguirlos. No one votes for it. Ninguno lo vota. Why? ¿Por qué? They have no credibility. No hay credibilidad. They've lost the change in their pocket. Se acabó el cambio que había en el bolsillo. You see, you got to give up to go up. Tenemos que dar para recibir y para crecer. Now, let me draw a diagram for you. Déjeme que les dibujo un diagrama. Over on the overhead, I'm going to show you a triangle. En el proyector les voy a mostrar un triángulo. I'd like you to draw one with me. Y me gustaría que lo dibujen. This is an isosceles triangle Este es un triángulo isósceles. with the base at the bottom. La base son las opciones. Now, if you'll draw this triangle, I'd like you to draw an arrow going up vertically. Y yo quisiera que hagan un vector que va para arriba. This represents your growth upward into leadership. Ese es su vector de crecimiento. Now, along the base of the triangle, I want you to write the word options or En la opciones. base, yo quiero que escriban la palabra opciones. These represent the options that you have in your life, the choices you have, Esto representa las opciones, las elecciones que tiene en su vida even the rights that you have, y también los derechos que tienen, that you could cling to. que usted puede reclamar. Here's what I believe happens. Let's suppose that this triangle represents your Christian life. Supongamos que este triángulo representa su vida cristiana. Not your whole life, just since becoming a Christian. Es toda su vida cristiana. And when you first become a Christian, let's say it's represented by this place down here. When Ahí you first come empieza su vida cristiana. do you notice that when you first come to Christ, Fíjese, cuando usted al principio viene a Cristo, you have your widest range of options. usted tiene un gran espectro de opciones. Some of you, when you first came to Christ, had to clean up your vocabulary. A veces cuando uno se entrega a Cristo tiene que mejorar su vocabulario, ¿verdad? True? Okay. Some of you had habits in your life that weren't Christ-like. Y también algunos hábitos que no son compatibles con la vida cristiana. True? Okay. But God put up with you. Pero Dios Now, nos tiene paciencia. what I'm suggesting is as you grow up in Christ, as you grow into leadership in the kingdom, Y así como usted crece en el liderazgo en el reino, your range of options gets more narrow and narrow. su rango de opciones cada vez es más angosto. In fact, let's say that you become a leader right about here, about halfway up. Y digamos que usted está ahí, en el medio, y usted ahí es en posición de liderazgo. Do you see that your range of options is much more narrow here than when you were a first? Y usted ve que ahí las posiciones de las opciones son mucho menores Than when que you were a el baby? rango de opciones que con el comienzo. I believe that the higher we go into leadership, the more we are called to give up options in our life.
Y yo creo que a medida que crecemos en el liderazgo y que crecemos en la vida cristiana, cada vez dejamos las opciones en el camino y cada vez tenemos menos opciones. I'm working with 2 young leaders right now, and they are making the decision to give up drinking alcohol. Yo estoy tratando de trabajar con 2 y a los 2 lo estoy tratando de que dejen de beber. Do I believe alcohol sends you to hell? ¿Creo yo acaso que el alcohol los lleva al infierno? No. No. But I'm talking to them about removing any stumbling blocks from Pero someone finding yo le Christ in estoy their life. tratando de convencer, de sacar todas las piedras de tropiezo de la vida que pueden ser un estorbo. I'm working with a young leader about giving up smoking. Y estoy trabajando con otro que fuma y le estoy tratando de que deje de fumar. There's no verse in the Bible about smoking. Claro, no hay ningún versículo en la Biblia que dice acerca del tabaco. Do I think smoking sends you to hell? ¿Acaso yo creo que el tabaco lo puede mandar al infierno? No. Creo que no. Make you smell like you've been there. Lo único que lo hace oler como si hubiera estado ahí. But it won't send you to hell. Pero no creo que lo mandará al infierno. And some of you right now may have certain options in your life. They may be people. Pero habrá algunas opciones en su vida, en estos momentos. They may be habits in your life. Hay hábitos en su vida They may be pleasures and luxuries that you're enjoying right now. y tal vez hay placeres y que está disfrutando en estos momentos That would distract you from being all that you're called to be. que los pueden distraer de ser todo lo que Dios quiere que ustedes sean. I believe our goal should be to reach the pinnacle of this triangle. Yo creo que la meta tiene que ser llegar al pináculo de este triángulo, Where we can say with the Apostle Paul, Para I que- am a bondservant of the Lord Jesus Christ. para que podamos decir como el apóstol Pablo que somos siervos de Jesucristo. May I ask you a question? ¿Puedo hacerles una pregunta? How many rights do slaves have? ¿Cuántos derechos tienen los esclavos? 0. You see, I believe Paul had laid aside every option as an apostle. Yo creo que Pablo dejó cada opción fuera como apóstol In fact, he said, to the Jews, I became like a Jew that I might reach the Jews. y dice a los judíos me hice judío. I have become all things to all men so that by all means I might reach some. Es a todos los hombres me hizo como todos los hombres para que yo pueda ganar a todos. I believe there's no success without sacrifice. Creo que no hay éxito sin sacrificio. I believe the higher you go as a leader, the greater the sacrifice. Y creo que lo más que suba como líder, más el sacrificio que hay que hacer. I believe you have to keep giving up to stay up. Creo que usted tiene que seguir dando para seguir manteniéndose arriba. You see, as a leader, what got you to where you are won't be what keeps you there. Y lo que What got you to become the leader you are will not keep you there. lo que hizo que usted llegara a esa posición del liderazgo no lo va a ayudar a mantenerse ahí. The greatest threat to tomorrow's success is today's success. Lo más importante para que el éxito del mañana es el éxito de hoy. So here's my question. Así, aquí está mi pregunta. What are you willing to give up to go up? ¿Qué está dispuesto a dejar para ascender? I want to pray with you just for a moment. Yo quiero orar con usted por un And then, momento. I want us to take just a moment of absolute silence, and I want us to begin to think and even write, what are some options that God may be pressing me to give up for me to become the leader I need to be? Y en estos momentos yo quiero, después de orar, quiero que tener un momento de absoluto silencio para que sepamos qué nos habla el Señor de las cosas que tenemos que dejar para poder mejorar nuestro liderazgo. Let's take a moment and pray. Tomamos un momento de oración ahora. Father, please speak to us. Padre, por favor, habla a nosotros. Through your Holy Spirit, I pray you'd make very clear to us what you're asking us to give up. A través de tu Santo Espíritu, dinos claramente qué es lo que tenemos que dejar. It's so easy to cling to the comfortable and the familiar. Señor, que es tan fácil ver y estar conformes y llegar a un conformismo. Help us, God, to let go.
Señor, permítenos para llegar a este momento. Help us to follow Moses' example, Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Moisés to do the calling you've given us to do. para llenar el lavamiento que tú tienes para nosotros. In Jesus' name, Te amen. lo pedimos en el nombre de Jesús. Now, very quietly, I want you just to think, reflect, and maybe write some thoughts down that God may be speaking Y en to you. estos momentos yo quiero que ustedes piensen, reflexionen y escriban en un papel, writing down, ¿cuáles cosas ustedes piensan que tienen que dejar para mejorar como líderes?